todos, empecemos con el tip de hoy que tiene que ver con la palabra conectividad. Cuando usted va a implementar un sistema de gestión de riesgos, en este caso que estamos hablando de un sistema de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de proliferación de armas, inclusive un sistema para el programa de transparencia y ética empresarial, usted debe tener una cosa en la cabeza. Esa palabra que debe tener en la cabeza se llama conectividad. Y es decir, yo necesito implementar un sistema que me responda justamente a esa definición, a la definición de sistema, conjunto interrelacionado de partes. ¿Y cuáles son esas partes que yo debo interrelacionar para que este sistema tenga vida, para que lo puedan ver, para que lo puedan palpar, para que pueda funcionar? Esas partes se las voy a explicar en el tips de hoy. Lo primero que yo debo tener es un manual. Y ese manual debe ser algo completo, debe ser algo íntegro. Con eso quiero decir que por favor no se copien el manual. Con eso quiero decir que por favor no bajen los manuales de internet, porque ese manual es una camisa a la medida. Ese manual es lo que usted está viendo en su sistema para su empresa. Entonces debe responder a esas preguntas y debe tener esos criterios. Yo les recomiendo que si ustedes tienen un manual, no comiencen a modificarlo y no comiencen a ajustarlo. Yo les recomiendo que tomen ese manual, lo coloquen a un lado, comiencen a crear uno nuevo y todo aquello que usted necesite de ese manual anterior, pues por favor llévelo a su nuevo manual y usted verá que la estructura del nuevo manual le queda mucho más compacta, le queda mucho más eficiente y le queda mucho más productivo. ¿Cuál es la estructura que yo quiero compartir con ustedes hoy? Si ustedes van a hacer un manual que por lo menos contenga estos capítulos o estos ítems. Entonces, ¿qué debo tener en un manual? Yo debo tener un glosario. ¿Qué debo tener en un manual? Debo tener la normatividad. ¿Cuál? Pues la normatividad que me compete, de la superintendencia que me vigile o de la unidad de información y análisis financiero si se ha pronunciado al respecto, UIAF o WIF en otros países. Debo tener las políticas claras, las políticas generales, las políticas específicas y las políticas de gestión de riesgo. Debo contar con una estructura organizacional para trabajar el sistema. A mí siempre me gusta trabajar estos temas bajo la perspectiva del GRC, gestión, riesgo y cumplimiento. Si logro impregnar mi manual con esa estructura, yo sé que ese manual me va a quedar como un buen pilar para sostenerme todo mi sistema de administración de riesgos. Y así sucesivamente con cada uno de los otros puntos, los otros ítems, los otros capítulos. ¿Cuál es el tip de hoy? Además de los que ya le he dado, el tip de hoy es que todo esto tiene que estar junto, todo esto tiene que estar relacionado, todo esto me tiene que ayudar a mí a hacer mi proceso. Una vez tenga mi proceso estructurado en un manual, yo me voy a dedicar a hacer lo que nosotros conocemos como el enfoque basado en riesgos. Generalmente a mí me gusta trabajarlo aparte, pero en algunas compañías lo he implementado dentro del manual y está bien por allá como un capítulo de procedimientos. Pero siempre recomiendo hacerlo aparte para individualizarlo y para entenderlo mejor. ¿Qué hago yo en ese documento de enfoque basado en riesgos? Lo primero que tengo en cuenta es dónde estoy trabajando, es decir, cuál es mi contexto. Lo segundo es que inventaré todo lo que necesito, especialmente lo que tiene que ver con controles. Los riesgos identificados casi no me gusta tenerlos en cuenta porque tengo una forma de identificar esos riesgos, pero toda la información que me sirva yo la debo tener presente para documentar mi enfoque basado en riesgo. Y después me concentro a hacer mi proceso cíclico de identificación, medición, control y monitoreo. Recuerde que eso es lo que dicen las recomendaciones internacionales, que usted tiene que realizar un proceso de identificación y evaluación del riesgo. Recuerde que esa recomendación es la que usted plasma en la norma y eso es lo que usted plasma en el enfoque basado en riesgo, en cómo usted va a gestionar ese proceso. El tip de hoy es que ese proceso o ese documento o ese mecanismo de enfoque basado en riesgos tiene que estar conectado con el manual, todo con todo. Es decir, mi contexto tiene que estar relacionado con el glosario, con la normatividad, con la política, con la estructura.
El inventario de controles también tiene que hablar el ADN de los procesos de la entidad. El proceso de identificación lo debo hacer como mandan los cánones de la estructura organizacional. Todo eso tiene que estar unido. Recuerden, el tip de hoy es conectividad y la definición de sistema me da justamente eso. Pero cuando tengo todo esto, ¿yo qué hago? Ya tengo todo escrito, ya tengo todo documentado, ya tengo los mecanismos. ¿Qué debo hacer? Instrumentalizar mi sistema. ¿Cómo lo instrumentalizo? Pues principalmente con una matriz de riesgos. ¿Qué debe tener esa matriz de riesgos? Lo que dice la ISO 31010 que tiene una matriz de riesgos. En términos generales, yo para hacer esa matriz de riesgos debo parametrizarla. Yo debo hacer un registro de los eventos de riesgo identificados. Yo debo hacer una medición inherente, debo establecer unos controles y debo establecer un riesgo residual. ¿Y después qué tengo que hacer? Pues mantener eso. Esteban, ¿en qué me baso para hacer mi matriz de riesgos? ISO 31010, muchachos. Esa es una técnica que está allá y está explicadita. Entonces, con lo que te pide la norma, más la estructura que te da la ISO 31010, usted puede construir su matriz de riesgos o la puede comprar. Recuerden, el oficial de cumplimiento no tiene que hacer todo. El oficial de cumplimiento es el instrumentador, es el que ofrece los mecanismos y los instrumentos, ¿sí? Es la persona técnica que ayuda a hacer la tarea, pero no la tiene que hacer toda. Entonces, usted no tiene que construir una matriz de riesgos. Usted puede valerse de una matriz de riesgos que la puede adquirir con los riesgos, por ejemplo. O simplemente usted toma la matriz que tiene y valida que le cumpla para sus procesos. De la matriz de riesgos vamos a hablar muy pronto en otro video. Ahora, ¿usted cómo parametriza? Vuelvo e insisto, pues como me dice la ISO 31010 que parametrice, ¿sí? Tengo unas escalas, tengo una colorimetría, tengo unos reportes, tengo unos procesos, tengo unos responsables. Ahora, ¿yo cómo hago mis registros de riesgos? Pues determino unos eventos, esos eventos se pueden materializar en unos procesos, esos tienen unas responsabilidades, yo puedo identificar unas causas. Ahora las superintendencias están haciendo mucho énfasis en las causas y también tengo metodologías en la ISO para trabajar causas. Entonces podemos trabajar causas y podemos trabajar consecuencias. El tipcito de hoy, ¿cuál es? Que esa medición residual tiene que ser después de controles, esos controles tienen que ser después de haber determinado el riesgo inherente, ese riesgo inherente tuvo que haber sido después de haber registrado mis controles y esos registros de los controles los tuve que haber hecho con una parametrización establecida. Todo tiene que estar conectado y esa matriz de riesgos tiene que estar conectada con el documento de enfoque basado en riesgos que ya está conectado con el manual. Es más, y esa matriz de riesgos tiene que estar conectada con el manual. Y esa matriz de riesgos tiene que estar conectada con todo, ¿sí? Tiene que estar conectada con todo de manera general y de manera particular. Pero ya tengo mi matriz de riesgos. ¿Cuál es el otro tip? Que yo debo tener una herramienta de bases de datos. Es que yo soy vigilado por las supersociedades. Te pide directamente una base de datos específica para el SagriLab. Es que yo soy vigilado por la superfinanciera. Pues te pide un análisis desde el core del negocio basado principalmente en la segmentación, y eso mismo sucede con el sector solidario. Entonces yo también tengo que entender todos esos tips, todas esas diferencias que hay, porque son muy diferentes, muchachos. Así yo pueda establecer un proceso general, un sistema para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos. Los sistemas que piden cada una de las superintendencias son totalmente diferentes y cada uno están hechos con un espíritu diferente y ese espíritu lo da el entendimiento de la norma. Pero volvamos al tema, conectividad. Conectividad. Esa herramienta de bases de datos, ¿qué debo tener yo ahí? Pues mis contrapartes o mis fuentes generadoras de riesgo. Es decir, mis clientes, mis proveedores, mis empleados, mis accionistas, y ahí también voy a tener que incluir productos, canales y jurisdicciones. En la base de datos me tiene que mostrar cómo interactúa esas contrapartes con mi empresa y yo de ahí puedo determinar alertas y esas alertas pues las voy a controlar como digo en la matriz, y esa matriz está hecha como dice el documento y el documento está dicho como dice el manual. Sencillito, interconectividad. Vuelvo e insisto, cada uno de estos puntos tiene que tener unas especificaciones y esas especificaciones la da
cada una de las normas, pero en términos generales en clientes yo que tengo requisitos mínimos, requisitos adicionales, alertas y reportes. En proveedores que tengo, pues requisitos mínimos, requisitos adicionales, ¿sí? Alertas y reportes. Yo que tengo en empleados, pues lo mismo. Lo que pasa es que cada tema, cada bloque, tienen que estar conectados y tienen que ser muy coherentes. De los requisitos de los empleados no son los mismos de los proveedores y no son los mismos de los clientes. Los reportes no deben ser de la misma manera, aunque todos se llamen reportes. El público es diferente. Entonces, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta, pero el tip de hoy, eso lo vamos a tratar después, pero el tip de hoy es que todo se tiene que hablar con todo desde el punto de vista de mecanismos y desde el punto de vista de instrumentos. Cuando yo logro que toda mi base de datos interactúe entre ella y yo la pueda amarrar a mi matriz de riesgos, que es una conexión que exige mucho entendimiento porque son dos cosas totalmente distintas. Mi matriz de riesgos es mi proceso administrativo y mi base de datos es mi proceso de monitoreo transaccional o operacional, dependiendo de la superintendencia a la cual esté rindiendo cuentas. Todo eso tiene que estar interrelacionado, juntos pero no revueltos, que yo sea capaz de diferenciarlos cuando esté haciendo mi análisis. Esa base de datos tiene que estar conectada con mi manual, ya lo había dicho. Esa base de datos tiene que estar conectada con todo. Esa matriz tiene que estar conectada con todo. Ese enfoque basado en riesgos tiene que estar conectado con todo. Ese manual tiene que estar conectado con todo. Sistema, conjunto interrelacionado de partes. Y así voy a construir mi sistema de administración de riesgos o mi programa de transparencia y ética empresarial, lo que me estén pidiendo que haga. Este ha sido mi tipcito de hoy. Si ustedes necesitan ver el video o los videos que ya he grabado anteriormente, les voy a dejar el enlace para que lo puedan hacer. No tienen que leerlos o no tienen que estudiarlos de manera consecutiva. Voy a tratar de que cada tipcito sea independiente para que le puedan sacar todo el provecho del mundo, pero en un momento dado tenemos que conectar todo lo que yo les estoy diciendo. En un momento dado tenemos que mostrar esto como si fuera un sistema. Les habló Esteban Tobón y espero verlos muy pronto.